Buenas tardes a todos hermanos y amigos que nos acompañan. Qué bueno que está con nosotros en esta tarde, acompañándonos con un tema más de el infierno, que es el tema que estamos tratando. Ya casi lo acabamos. Ya nos falta poquito, así es que no se nos desespere con este tema. Ya casi terminamos con el tema del infierno. Les recuerdo nuevamente que los videos están abiertos al público para que usted los comparta. Usted los puede compartir con quien usted guste, cuantas veces guste. Quedan grabados en la página de Facebook, así que usted puede repetirlos, puede analizarlos, verlos detenidamente, pausarlo, adelantarlo y estarlo viendo constantemente. Así es que están abiertos para lo que usted guste, cuantas veces desea compartirlo, cuantas veces desea estudiarlo, pues está abierto estos videos a todo el público. Qué bueno que nos acompaña. Ya veo que hay muchas personas que nos están acompañando y que se están uniendo a esta transmisión en vivo. Qué bueno que nos acompañen cuando estamos transmitiendo en vivo. Qué bueno que deje un mensaje para saber que ustedes está atendiendo estas clases y nos está viendo en vivo y está estudiando junto con nosotros. Tome su Biblia, vaya por su Biblia, acompáñenos para estudiar la palabra de Dios juntos y tenga su Biblia ahí cerca de usted para estudiar juntos nuevamente. Si usted no lo tiene en libro, la Biblia puede descargarla totalmente gratis de internet en su tableta o en su celular para que nos acompañe. Qué bueno que nos acompaña, nos da gusto y nos da aún más gusto oír que he estado recibiendo noticias de que Dios ha contestado nuestras oraciones a varias de las personas que teníamos en la lista de peticiones de oración y con buenas noticias, ¿verdad? Personas que han salido adelante de su problema, de su enfermedad que tenían. Nos da mucho gusto cuando Dios responde también positivamente. Hay que agradecerle a Dios por cuando Él responde a nuestras súplicas y a nuestras plegarias. Hay que ser agradecidos con Él. No nada más acudir a Él cuando necesitamos, sino también cuando Dios contesta nuestra oración, pues mostrar gratitud hacia Él. Bien, vamos a la clase, vamos a entrar a la clase y vamos a avanzar, pero antes de seguir avanzando, el día de ayer se me escribió una pregunta y prometí que le iba a explicar en este espacio. Es una pregunta que considero que es interesante o es importante y es referente a alguno de los pasajes que mencionamos, a uno en específico. Lo leí y lo leímos rápidamente y creo que omitimos la explicación a esa palabra y se me preguntaba a qué se refiere, qué significa esa palabra, por qué está esa palabra y vamos a estudiar un poco de ello. No vamos a ir muy a profundidad en cuanto a esa palabra, simplemente de una manera general, tratando lo mejor posible de explicarlo para que todos entendamos a qué se refiere esa palabra. Bien, vamos a entrar a la clase para no perder más tiempo. Pretendo, si Dios permite, ya acabar con este tema el día de hoy. Primeramente Dios, si Dios lo permite, para continuar con el tema del cielo. Así es que ya espero que todos estén listos ahí con su Biblia, que estén preparados, que estén no sé, sentados cómodamente, viéndolo en su celular o en su televisión o donde usted esté viendo esta transmisión, quizás con un cafecito, un panecito, no sé, lo que usted se sienta cómodo para acompañarnos. Decía nuestro hermano que está ayudando para las transmisiones de la misma Iglesia de Cristo en Denton en inglés. Decía nuestro hermano, busquen su mejor pijama, ¿verdad? Para acompañarnos en las clases. Bueno, igual, saque su mejor pijama, ¿verdad? Para que nos acompañe en esta clase. Póngase cómodo, yo no lo miro a usted sí me mira a mí. Pero póngase cómodo, estudie cómodo juntamente con nosotros en esta tarde. Saludos a todos nuestros hermanos que se están conectando nuevamente y vamos de lleno a lo que es la clase. Bien, ¿cuál es la pregunta? La pregunta que se me hizo y que se me hizo interesante porque la hemos leído más de una ocasión y es, si mal no recuerdo, es la segunda vez que me preguntan en cuanto a esta palabra. Y es que no me falla la memoria. O sea, son pocas veces cuando alguna persona ha notado esta palabra y ha dicho, bueno, ahí, ¿qué quiso decir esta palabra ahí en ese pasaje? ¿Cuál es esa palabra? ¿A cuál pasaje me refiero que vamos a estudiar? Es uno que mencionamos el día de ayer en las listas que aparecen en la Biblia de personas haciendo qué tipo de cosas se están ganando un lugar en el infierno o están camino al infierno.
Y la palabra que aparece, que vamos a estudiar, está en, bueno, es una pregunta que se me hizo el día de ayer. Y quise tratarla hoy porque creo que es importante o es interesante para todos los que estamos viendo y estudiando este tema, tener el conocimiento de a qué se refiere. ¿Cuál es el pecado de la cobardía? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el pecado de la cobardía? ¿A qué me refiero? Porque dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, empieza con esa descripción. Pero las personas cobardes, esas personas no van al reino de los cielos, sino que van a la muerte segunda al lago de fuego. Ahora, si todo ahí habla de pecado, o sea, los cobardes, los incrédulos, los abominables, las demás descripciones son fáciles de entender y rápidamente las captamos en nuestra mente, como homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, pues lo entendemos, son el pecado de la mentira, el pecado de la hechicería, el pecado de la fornicación, pero ¿el pecado de la cobardía? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el pecado de la cobardía? ¿A qué se refiere? ¿Querrá decir acaso que las personas que sentimos miedo y por sentir miedo se nos dice que somos cobardes, ya pecamos y por eso vamos al infierno? ¿Qué tipo de cobardía está hablando aquí? ¿De cuáles cobardes? ¿De qué tipo de cobardes? ¿Del cobardes en sentido general? ¿O está hablando de cobardes en un sentido específico y identificando un tipo de cobardía, no cobarde en sentido general? ¿A qué me refiero en sentido general? Por ejemplo, cuando usted estaba joven y que le hacen un reto a sus amigos, a que no haces tal cosa, o eres cobarde. Bueno, entonces si no lo haces vas camino al infierno porque te portaste de una manera cobarde. No habla en ese sentido general, del sentido de tener miedo, de tener temor, nada más por tenerlo por cualquier cosa. Está hablando en sentido específico. Se está refiriendo a un punto específico que vamos a tratar en esta tarde. ¿Ok? ¿Cuál es ese punto específico? ¿Cuál tipo de cobardía está hablando esta parte de la escritura? Porque dice que si eres cobarde de este tipo de cobardes, de los que dice Apocalipsis 21:8, todavía no sabemos cuál, pero de este tipo de cobardía, de este tipo de temor, entonces no puedes ir al reino de los cielos, vas a ir al lago de fuego y a la muerte segunda, que es la que se describe en este pasaje. Bien, entonces vamos a entrar en materia. Apocalipsis, el contexto de Apocalipsis, cuando se escribió Apocalipsis allá por el año 90, entre el año 98 y 100 después de Cristo, escrito en revelación por Juan, revelación a Juan, perdón, se hablaba o se escribió Apocalipsis como un libro de ánimo hacia los cristianos. ¿Por qué hacia los cristianos? Porque los cristianos estaban sufriendo persecución. Especialmente en un tiempo muy específico, una persecución sumamente grave y dura por el emperador Nerón y luego por el emperador Domiciano. Y en ese tiempo se encarcelaban a los cristianos por simplemente ser cristiano. Perdía usted todos sus derechos de ciudadano, todos sus derechos de ser humano. Por el simple hecho de ser cristiano, perdía todos sus derechos. Lo torturaban a otros cristianos. A otros los forzaban a blasfemar. Inclusive se narran algunos escritos históricos que a muchos de los cristianos se les daba, no siempre, pero en algunos casos se les daba la oportunidad. Venían ante el juicio del emperador o de la persona que estaba en autoridad en aquella ciudad o en aquella región y le decían, ¿eres cristiano o no? Si dices que eres cristiano, pues te vamos a mandar al circo romano, a ti y a toda tu familia, que seas diversión para nosotros y seas comido por los leones, destrozado por los leones. O puedes, si bien lo deseas y quieres salvar tu vida y a tu familia y eres lo suficientemente inteligente, pues blasfema el nombre de ese Dios que todos dicen seguir, esos cristianos. Di que tú no lo eres, maldice ese nombre, arrepiéntete de ese nombre, grítalo a viva voz que todos se enteren que tú no sigues a ese Dios y quizás te crea y te deje en libertad. Y eso le pasaba a los cristianos en ese tiempo. Eso es lo que estaban viviendo. Y Apocalipsis se escribe en ese contexto de persecución hacia los cristianos. Por eso es que aparece en Apocalipsis que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Los cobardes van al lago de fuego, a la muerte segunda. Porque
espero que me esté entendiendo hacia dónde voy con la explicación. ¿Ok? Quiero que me entienda que en ese tiempo estaban los cristianos sufriendo una persecución sumamente exagerada, ser cristiano era sumamente peligroso, era ilegal ser cristiano, era considerado digno de muerte ser cristiano, eras considerado que habías traicionado la confianza que se te había brindado por el gobierno, las autoridades, eras considerado un criminal digno de las penas más duras de la muerte que existieran en esa época: crucifixión, ser quemados en un poste o en una estaca vivos, ser arrojados al circo romano para ser devorados por los leones, para ser entretenimiento de las personas, de cómo eran destrozados y cómo gritaban los cristianos. Todas esas cosas estaban sucediendo. Bien, dicho esto, vamos a un poquito de contexto de Apocalipsis para que vea por qué dice Apocalipsis y menciona cobardes en Apocalipsis. ¿Qué tipo de cobardes? Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, si me acompañan en la escritura, y es un pasaje que no sabemos muchos de nosotros de memoria. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 10 al 11. Y quiero que me acompañen en la lectura. Vamos a leer 3 pasajes de Apocalipsis. Apocalipsis 2, 10 al 11, Apocalipsis 6, 9, Apocalipsis 24. Hay más pasajes, pero otra vez no quiero poner todos los pasajes. Simplemente para que usted tenga la idea de a qué tipo de cobarde se refiere Apocalipsis. Dice Apocalipsis 2:10, hablando a cristianos, a su iglesia, Cristo dice: no temas en nada lo que vas a padecer. No temas, no tengas temor, porque vienen padecimientos para ti como cristiano. ¿Ok? He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Pues ese era el castigo menos grave de todos los que existían en ese tiempo para un cristiano. Echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Tal vez en la cárcel te van a golpear, te van a torturar para que te arrepientas de ser cristiano. Dice, que seáis probado. Y tendréis tribulación o angustia o sufrimiento por 10 días. Luego dice la siguiente parte, dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Ok? Aquí muchos a veces entienden cuando decimos esta parte de sé fiel hasta la muerte, muchos entienden, sé fiel hasta que seas viejito y te mueras. Bueno, sí, pero no específicamente está hablando de sé fiel hasta la muerte. Le está diciendo a los cristianos que estaban en persecución en ese tiempo, sé fiel a tu Dios, a tu Señor Jesucristo, hasta el punto de dar tu vida por Él. Suena duro, sí, yo lo sé, pero es lo que está diciendo. Sé fiel hasta el punto de dar tu vida. Y yo, dice Cristo, literalmente, porque está Cristo hablando a su iglesia, a sus iglesias, dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo, Cristo, yo, tu Señor, te daré la corona de la vida. Lo que está diciendo Cristo literalmente es que si te matan, siendo fiel a mí, no tienes de qué preocuparte. Después de esta vida, vas a tener vida eterna y yo te la voy a dar personalmente. Yo te voy a dar esa corona, ese triunfo que habrás tenido. Versículo 11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, o el que fuere valiente, no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces creo que vamos entendiendo por qué dice que los cobardes no estarán en el cielo, sino estarán en el lago de fuego. Porque si usted fue cobarde y no estuvo dispuesto a dar su vida por su Señor, y renegó de su fe, aunque salvó su vida física, perdió su vida eterna. Por eso dice, los cobardes no heredarán. Los cobardes no estarán en el cielo, van al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Sin embargo, hubo muchos cristianos y muchos servidores de Dios que perdieron su vida por el simple hecho de ser cristianos y servir a su Señor. Y dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por qué fueron muertas estas personas? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Ok? Estas personas fueron muertas y entregaron su vida a causa de lo que ellos creían.
Ellos no renegaron de ser cristianos, ellos no fueron cobardes, ellos fueron valientes y estuvieron dispuestos a dar su vida por causa de seguir a su Dios y de la palabra y por el testimonio que tenían de ser cristianos, de ser diferentes. No fueron cobardes, fueron valientes y hubo muchos que fueron valientes. Ahora, ¿usted cree que esas personas valientes no tuvieron miedo? Cuando vieron salir al león, cuando vieron a los hombres acercarse para quitarles la vida o para torturarlos, ¿no cree que sentían miedo? Sí. Pero una persona valiente es una persona que se sobrepone a su miedo. ¿Usted cree que nuestro Señor Jesucristo no sintió miedo antes de ser crucificado? Si Él era también 100% humano y 100% Dios. Dice la Escritura que cuando iba a ser entregado y estaba orando con sus discípulos, si usted recuerda, dice que era su sudor como grandes gotas de sangre. Y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Sentía temor, su parte física sentía miedo. Una persona valiente no es alguien que no tiene miedo, es una persona que se sobrepone a su temor, a su miedo. Y Cristo se sobrepuso a su miedo, porque su cuerpo le decía, va a doler. Su cuerpo le decía, se va a sentir horrible. Y por eso clamaba a su Padre. Bien, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Acompáñame ahí en la escritura, Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi nuevamente las almas. Note cómo murieron estas personas. Y vi las almas de los decapitados. Murieron de una forma horrible estos cristianos. Les cortaron su cabeza. Vi las almas de los decapitados. ¿Y por qué murieron? Dice Apocalipsis. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni que recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué está diciendo? Que los valientes, los que estuvieron dispuestos a ser fieles hasta la muerte, como Apocalipsis 2:10, los que estuvieron a estar dispuestos y no renegar de su Señor, y que estuvieron dispuestos a dar su vida por causa de la palabra de Dios, ellos no están en ese lago de fuego. Pero todos aquellos cristianos que se bautizaron y que empezaron en el camino de las cosas de Dios, y cuando los atraparon las autoridades romanas y apenas vieron el látigo que iba a golpear su cuerpo físico y dijeron, no, yo ya no soy cristiano, ya no. Bueno, si no es cristiano, maldice el nombre de tu Dios. Y lo maldecían en nombre de Dios para que lo dejaran ir. Esas personas, esos cobardes, dice Apocalipsis, no tienen lugar en el cielo. ¿Ve a qué me refiero? Es duro, yo lo sé, pero es lo que estaban viviendo los hermanos en ese tiempo. Por eso Apocalipsis lo dice. Ahora, no nada más hubo persecución de parte del Imperio Romano, también hubo persecución de parte de las autoridades judías hacia los cristianos. Y esta persecución fue previa o antes a la persecución que vino del Imperio Romano. Por ejemplo, encontramos, usted recuerda al apóstol Pablo, antes Saulo. Usted quizás lo recuerde. Y fíjese lo que hacían las autoridades judías contra los cristianos, o los judíos que se convertían al cristianismo, o los gentiles que se volvían cristianos. ¿Qué hacía Saulo siendo judío y siendo fariseo? Dice Hechos 26, 10 al 11, lo cual también hice en Jerusalén, hablando Pablo. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. ¿Qué está diciendo? Encerré en las cárceles a muchos cristianos. ¿Por qué los encerraste, Pablo? Por ser cristianos nada más. Y habiendo recibido poderes, estoy leyendo Hechos 26, 10 al 11, y habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes judíos, y cuando los mataron, yo di mi voto. Los cristianos estaban muriendo bajo las órdenes de los sacerdotes judíos y bajo las manos de Pablo, ¿sí? O Saulo en ese tiempo, ¿verdad? Sí, estaban siendo perseguidos los romanos. Por eso decía que tenemos que ser valientes. No tenemos que ser cobardes. Esteban, que fue el que murió, que se narra la escritura, que fue el que murió y su ropa fueron puestas a los pies de Saulo, que fue lo que dice Saulo aquí, Pablo ya siendo Pablo, ¿verdad? Dice aquí, yo di mi consentimiento
Me imagino que aquellos judíos le preguntaban a Saulo, Saulo, tú tienes la autorización, los sacerdotes te dieron todo poder a ti. ¿Lo matamos a Esteban? Y Saulo dijo, mátenlo. Mátenlo porque es cristiano. Fíjese, el que vino a ser Pablo después, él dio su voto. Dice, y muchas veces, versículo 11, fíjese lo que hacían. Y esto no nada más lo hizo Pablo o Saulo y los judíos, lo hicieron también los romanos en un sentido más agresivo todavía. Dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, a los cristianos, los castigaba. ¿Los forzó a qué? A blasfemar. Ahora, yo no me imagino a Saulo diciéndole, mira, por favor, di que no crees en Cristo. Ándale, por favor, dilo. No, no les pedía por favor. Los métodos que utilizaría serían tortura contra los cristianos para forzarlos, porque dice que no fácilmente renegaban de su Señor. Dice que los forzaba a blasfemar. De una manera enfurecido. Me imagino a golpes, a heridas, no sé, a pedradas, no sé qué utilizaría, látigo, no sé qué utilizaría Saulo, pero dice que los forzaba de una manera él enfurecido por el simplemente hecho de ser cristianos. Dice enfurecido en sobremanera contra ellos. O sea, Saulo tenía un rencor profundo contra los cristianos y los perseguía. Si los cristianos salían corriendo a otra ciudad, Saulo agarraba permisos de las autoridades y iba hasta donde estuvieran a perseguirlos, a sacarlos de donde se escondieran los cristianos. Dice, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Ahora, si este cristiano que era atrapado por el apóstol Pablo después, ¿verdad? Antes Saulo, antes de ser apóstol, y le daba miedo y blasfemaba el nombre de su Dios, pues dice la Escritura, entonces tú no tienes parte en el reino de Cristo. Tú tienes un lugar apartado en el lago de fuego en la muerte segunda, por ser cobarde. A este tipo de cobardes se refiere en Apocalipsis 21:8. Los cristianos que renegaron de su fe. Los cristianos que por miedo a morir blasfemaron a su Dios. Los cristianos que por el dolor que estaban sintiendo renegaron de su fe. A esos cobardes se refiere Apocalipsis. Ahora, ¿es pecado blasfemar el nombre de Dios? Sí. ¿Es pecado hacer como que no conocemos a aquel que murió por nosotros? Sí. Sí lo es. Fíjese lo que dice, a qué se refiere ser valiente la Escritura. Y esto lo practicamos en la Iglesia de Cristo porque es uno de los requisitos para poder obtener nuestra salvación. No sé si ha notado, pero siempre que hay un bautismo, les aclaro a nuestros hermanos que se bautizan. Y digo nuestros hermanos porque ya después de bautizados es mi hermano en Cristo. Le digo, esta es su primer confesión pública. Confesar delante de nosotros es fácil, porque nadie de nosotros nos vamos a burlar de usted. Nos vamos a alegrar porque usted confesó también. Porque delante de nosotros como cristianos no lo vamos a golpear, ni lo vamos a torturar por lo que va a decir. Ni nos vamos a burlar de usted. Ni lo vamos a insultar ni a ofender. Es fácil. Y la primer confesión se hace en un ambiente más sencillo. Pero es la primer confesión. Y le pregunto a mis hermanos que se van a bautizar, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Lo mismo que les preguntaban los gobernadores judíos o los sacerdotes judíos y que perseguían a los cristianos, y lo mismo que le preguntaban a aquellos romanos, ¿eres tú cristiano? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si dices que sí, te espera eso que le está pasando a tu otro hermano en Cristo. Si dices que no y blasfemas aquí delante de todos, que todos te oigamos, cómo reniegas de tu fe, cómo maldices a tu Dios, vas a poder irte tranquilo con tu familia. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y muchos cobardes decían, ¿quién es ese Dios? No hay otro Dios que el César. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, note, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón, nuestro corazón se cree para justicia, pero con nuestra boca confesamos a Jesús como nuestro Señor para salvación. Por eso les digo a nuestros hermanos que se bautizan, esta es su primer confesión. Después de aquí le va a tocar confesarlo con sus compañeros de trabajo y decirles, ya soy cristiano. Luego, bueno, antes de que su compañero de trabajo llegara a su casa y si sus familiares no son cristianos, decirle, soy cristiano, ya me bauticé. Creo en Cristo como mi Señor, creo en Cristo como mi Salvador. Y quizás su familia se enoje y quizás su papá le diga, dejas de ser mi hijo. Y quizás su mamá diga, me ha roto el corazón, ¿cómo traicionaste nuestra fe? Y miles de cosas. Quizás lo corran de su casa. Pero con la boca se confiesa para salvación. Y solo los valientes mantienen su palabra delante de su Señor, a pesar de lo que puedan hacerle a su cuerpo. Lucas capítulo 12, versículos 8 al 9. ¿Por qué digo esto? Porque dice nuestro Señor Jesucristo, palabras de Él literalmente, dice, les digo que de toda aquella persona que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Si tú no te avergüenzas de mí, dice Cristo, yo no me voy a avergonzar de ti cuando vayas allá ante mi presencia y que estemos haciendo la separación de quienes van al cielo y quienes al infierno. Yo no me voy a avergonzar de ti porque tú no te avergonzaste de mí. Versículo 9. Mas el que me negare, el que niega que me conoce, el que niega que yo lo salvé, que yo soy su Señor, será negado delante de los ángeles de Dios. También Cristo nos va a decir, yo tampoco te conozco. Yo no sé quién eres. Pero Señor, una vez te confesé, yo lo único que recuerdo es que me negaste. Yo lo único que me acuerdo es que fuiste cobarde. No sé quién eres. No te conozco. Los cristianos en el primer siglo sabían esto de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sabían? ¿Sabían estas palabras, esta enseñanza de Jesús? ¿Sabían que tenían que mantenerse fieles hasta la muerte? ¿Sabían que su promesa hacia su Señor, así como Cristo hizo la promesa de entregar su vida por nosotros y como cordero fue entregado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció? Y obviamente sintió miedo, obviamente su cuerpo sintió temor, pero cumplió con lo que Él prometió. Y Él espera que nosotros, que le seguimos, cumplamos con lo mismo. Dice Mateo capítulo 10, versículo 28. Los cristianos valientes, no estoy hablando de los cobardes, los cristianos valientes sabían esto. Sabían lo que el Señor dijo y lo habían entendido muy claramente. Cristo les dijo, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo. No les tengan miedo a aquellos que les quieren quitar la vida a ustedes, porque su alma no la pueden tocar. Podrán destruir y despedazar su cuerpo, pero su alma no la pueden tocar. Si de alguien tienen que tener miedo, si ante alguien tienen que acobardarse, tenemos que acobardarnos ante Dios. Es lo que está diciendo aquí. Ante Dios sí, ante los hombres no. Tenemos que estar fieles ante nuestro Señor. A quien tenemos que tenerle miedo es a Dios, porque dice, tenle miedo más bien a aquel que puede destruir tu alma. Esa que los hombres no pueden tocar, Dios sí la puede tocar. Los hombres solamente pueden tocar tu cuerpo físico, mas no tu alma. Sin embargo, Dios sí puede tocar tu alma y tu cuerpo incorruptible que te des después de la resurrección. Ambos los puede lanzar al lago de fuego eternamente. ¿Qué es más grave? ¿Morir sufriendo durante, 10 minutos, destrozado por un león? 2 minutos quizás, antes de que pierdas el conocimiento. O estar una eternidad sufriendo sin esperanza alguna. Por eso los cobardes, dice, no heredarán el reino de los cielos. Mateo capítulo 16, versículos 25 al 26. Todo aquella persona que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Y sabe por qué estaba diciendo el Señor estas palabras? Porque entendía el Señor lo que iba a suceder en el futuro. Te iban a decir, ¿quieres vivir? Blasfema el nombre de tu Dios y vives. Ok, salvaste tu vida física, pero perdiste tu vida eterna.
Es lo que está diciendo. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que sea valiente y pierda su vida por causa de mí, la hallará. Los hombres te quitarán quizás la vida física, pero yo te estaré esperando inmediatamente después de esa vida física para recibirte y para darte la esperanza de vida eterna. Ellos pensaron quitarte la vida, pero yo te di una mejor, la vida eterna. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, por decir que cree en mí, por serme fiel a mí como su Señor, por no renegar y no blasfemar mi nombre, hallará vida eterna. Y lo dice el 26, porque a final de cuentas, ¿de qué aprovechará al hombre si ganamos todo el mundo, o ganamos 10 años más de vida, o ganamos 100 años más de vida, si al final de cuentas un día tendremos que morir? De nada sirve. ¿De qué aprovecha si ganamos todo el mundo, pero perdimos nuestra relación con Dios? Perdimos nuestra salvación, perdimos nuestra vida eterna, perdimos nuestra alma. ¿Qué pago podremos dar por nuestra alma? Ninguno. Y la perdimos, ¿sabe cómo? Siendo cobardes y renegando y blasfemando el nombre de nuestro Dios, como los obligaban a hacer a los cristianos en el primer siglo. Ahora usted dirá, bueno, hermano, eso era en el primer siglo. ¿Eso cómo aplica a nosotros? ¿Eso qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Bueno, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Los cristianos en el primer siglo, al menos en la situación que ellos vivieron una situación muchísimo más precaria que usted y que yo. A ellos sí los golpeaban por ser cristianos. A ellos sí los mataban por ser cristianos. A ellos sí los encarcelaban por ser cristianos. Pero usted y a mí en este país, en Estados Unidos, no. Hasta donde yo sé, tampoco en México. No lo matan por ser cristiano. Bueno, hasta donde yo sé, ¿verdad? Sin embargo, aún así, muchas personas se atemorizan de, ay, ¿qué van a decir mis amigos si soy cristiano y se enteran? Ay, ¿qué van a decir mis padres si se enteran que soy cristiano? Ay, qué feo, se van a burlar de mí, me van a decir apodos, me van a decir el hermanito, me van a decir el aleluya, me van a decir el santito, me van a hacer burla y me van a hacer bullying todo el tiempo. Ay, qué feo, qué miedo. Bueno, yo estoy seguro que si usted le dijera a un hermano del primer siglo, ¿cambiamos posiciones? El hermano del primer siglo nos hubiera dicho, ¿en serio eso es lo que te da miedo? ¿Eso es de risa? O sea, ¿por eso sientes temor? ¿Porque se burlen? A mi papá lo destrozaron los leones por ser cristianos. A mi hermano lo clavaron en una estaca y lo encendieron a vista de todos en la ciudad vivo. A otro de mis familiares le destrozaron la espalda y se desangró hasta morir. A otro de mis hermanos lo clavaron en una cruz y se burlaron de él hasta que murió. ¿Y tú te da miedo el que se rían de ti? Mire, usted y yo no lo entendemos porque vivimos en un país donde hay libertad de poder estudiar la Escritura y de poder estudiar la palabra de Dios. Igual en Estados Unidos y en México hay libertad de religión, libertad de culto. Pero hay países donde, aunque se dice que hay libertad de culto, no es así. Hoy en día, hoy, en este año 2020, siguen muriendo hermanos en Cristo por el simple hecho de ser cristianos. Y no le estoy hablando en Estados Unidos, no, en Estados Unidos es muy raro que esto pase, o en México es muy raro. Pero en el mundo sigue existiendo persecución, sigue habiendo muertes de personas que por el simple hecho de ser cristianos se les persigue y se les mata. Y se les mata de las maneras más atroces que usted se pueda imaginar, por el simple hecho de ser cristianos. Y muchos de ellos no renegaron de su fe. No prefirieron su vida física y salvarse de la muerte que les iban a ocasionar a estas personas. Prefirieron quedar bien con su Dios. Y murieron. Mire, no nos vayamos muy lejos. ¿Ve esta niña? Esta niña es una niña cristiana de la India. La libró. La libró porque
pudo huir, pudo correr, pero la intención era quemarla viva. Usted logra ver ahí las marcas del fuego en su rostro. ¿Y sabe por qué la querían quemar a esta niña en la India? ¿Por qué cree? Por ser cristiana. Por decir que Cristo es su Señor. Por decir que cree en Dios. Y Cristo es su único Salvador. Y que no hay otros dioses aparte del Dios verdadero de la Biblia. Por eso la querían matar. Por eso la querían matar quemándola. No matarla sin sufrimiento, quemándola literalmente. Les he platicado a nuestros hermanos que hace algunos años atrás, misioneros de la Iglesia de Cristo, de una Iglesia de Cristo de habla inglesa, mandaron misioneros de aquí a Estados Unidos, mandaron misioneros, una familia de misioneros, el hermano, su esposa, sus niños, de misionero para predicar la palabra de Dios en la India. Los empezaron a amenazar. Los empezaron a intimidar. El hermano americano siguió predicando la palabra de Dios, siguió predicando la palabra de Dios. Le dieron un ultimátum. El hermano siguió predicando la palabra de Dios. Y los mataron a él y a toda su familia. Y los quemaron juntamente con el templo o el lugar de adoración, el edificio donde se reunían. No el templo, el lugar del edificio donde se reunían, la iglesia del Señor. Ellos estando dentro del edificio, los quemaron a ellos. Llegó la noticia a la congregación acá en Estados Unidos y pues todos muy tristes por lo que había acontecido en la India. Se preguntó a los hermanos, ¿alguien más quiere ir de misionero a la India? ¿Qué diría usted si le dijeran los hermanos en la iglesia? Hermano X, hermano Y, ¿quiere ir usted y su familia a la India a seguir predicando el evangelio? La tarea que dejó predicando nuestro hermano que falleció, ¿le gustaría ir? ¿Qué diría usted? Creo que más de uno lo pensaríamos y diríamos, no, es mucho riesgo, no, está muy difícil. Y sabe que hubo una familia, un hermano valiente, que ni siquiera le preguntaron y dijeron, yo con mi familia vamos para allá a seguir predicando. Y ahorita, gracias a Dios, Dios lo ha cuidado a nuestro hermano y sigue predicando allá la palabra de Dios, el evangelio en la India. Y que Dios lo siga cuidando. Están nuestras oraciones todavía para que Dios lo proteja a él y su familia. ¿Por qué? Porque esto sigue sucediendo, hermanos. Siguen matando a personas por el simple hecho de ser cristianos. Siguen asesinándolos. Mire, en los países que practican el Islam, usted quizás lo ha visto en las noticias. Van y atrapan, se meten a aldeas, se meten a ciudades, las personas, los yihadistas, y atrapan a todos los que se dicen ser cristianos. Y los forman en fila y los empiezan a insultar y a golpear a tal grado que les dicen, reniega de tu Dios y te salvas. Di que el único Dios verdadero es Alá y te dejamos con vida. Y la mayoría de ellos dicen no. El único Dios verdadero es Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo es la única salvación que tenemos a través de Él. ¿Y sabe cómo terminan? Quemados, fusilados, destrozados, destazados, decapitados, de las formas más horribles que usted se puede imaginar. Y no estoy hablando de hace años, estoy hablando de fechas actuales. Siguen muriendo cristianos en el mundo por el simple hecho de ser cristianos. Y sigue habiendo en el mundo cristianos valientes que dicen, no me importa perder la vida, Jesús es mi Señor. Tú me podrás quitar la vida de este cuerpo, pero no me puedes quitar la vida eterna. Mi alma no la puedes tocar. Leí otros acontecimientos que han sucedido en la India, también de cristianos. Un padre, también evangelista, con sus hijos, iba en su auto, lo rodean estas personas que practican una de las religiones del hinduismo mezclada con budismo, apedrean el carro, no dejan salir del auto a esta persona evangelista ni con sus niños, rocian de gasolina el auto y lo encienden para que se quemen dentro del auto sin dejarlo salir a los niños ni al hermano. ¿Por qué los mataron? Por ser cristianos. Por decirles que Dios los amaba.
por decirles que Dios lo había mandado a él para que enmendara su vida y no fuera al tormento eterno, por decirles que Dios quiere una vida eterna para ellos, por decirles que solamente hay un Dios verdadero, por decirles que los ídolos hechos de manos no son más que troncos, pedazos de polvo, pedazos de piedra, pedazos de madera, no son dioses. Por llevarles una esperanza de vida eterna, murieron. Por eso Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes no estarán en el cielo, sino tienen un lugar especial en el lago que arde con fuego y azufre. Sigue sucediendo. Oremos mucho, de verdad, oremos mucho, para que en este país continúe la libertad de poder estudiar la Biblia como lo estudiamos usted y yo así ahorita. Porque hay países que, aunque usted no lo crea, si yo estuviera transmitiendo así en vivo, me rastrean por Facebook o por donde tengan que rastrearme, vienen a mi casa y me llevan preso. O hasta la muerte puedo ir por predicar el evangelio, aunque sea por internet. Hay países sumamente restrictivos en cuanto al cristianismo, mucho más los países islámicos. Y si usted es cristiano, es su enemigo a muerte. Ellos dicen que Alá los mandó a exterminar a los cristianos, que somos los infieles para ellos. Y nosotros le decimos, no, Dios no me mandó a exterminarte, Dios me mandó a decirte que te ama y que quiere una vida eterna para ti. Mucha diferencia. Pero siguen muriendo cristianos. A eso se refiere, mis hermanos, cuando dice ni los cobardes. Y así se aplica para nosotros hoy en día, inclusive hoy en día. Dios no lo quiera que usted y yo estemos en esa situación de que nos digan, si crees en Cristo, te voy a matar. Pero si dices que no y blasfemas su nombre y lo insultas y lo maldices a ese Dios, te dejo ir libre. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ganar su vida pero perder su eternidad? ¿Va a ganar unos años más de vida pero perder su vida eterna e ir al tormento eterno? Depende de usted. Nosotros por lo pronto seguimos con la clase. Seguimos más con la clase que llevamos. Esto era en base a la pregunta. Espero que haya quedado clara la respuesta en cuanto a este tipo de pecado y por qué se dice pecado. Porque, oye, blasfemar el nombre de Dios para salvar tu vida, pues, obviamente. Ser cobarde a ese punto, sí te hace un lugarcito en ese lugar llamado infierno. Blasfemar el nombre de tu Salvador que murió por ti. Blasfemar a tu Dios que te ama y que te quiso dar una segunda oportunidad cuando ni siquiera se la dio al diablo y sus ángeles. Y todavía blasfemarlo por salvar tu vida unos años más. Bien, creo que quedó entendido. Bien, entonces continuamos con el tema. Estamos viendo quiénes más van a estar en ese lugar llamado el infierno. Lago de fuego, tormento eterno, perdición eterna, excluidos, etcétera, etcétera. Y vimos que el Satanás y sus ángeles van en primer lugar. Vimos que los que no obedecen el evangelio ni creen en Dios, los ateos también van para allá. Vimos listas de pecadores, la primera lista, segunda lista, tercera lista. Vimos también que si no controlamos nuestra manera de hablar y hablamos desde nuestro corazón de una manera pecaminosa, de una manera equivocada, pues también vamos a ser juzgados por nuestras palabras y podemos perder nuestra salvación y ser condenados. Bien, luego terminamos el día de ayer con el que practica el pecado, el hermano o el cristiano que practica el pecado o reniega de Dios, o como dice Apocalipsis, ¿verdad? Blasfema el nombre de su Dios, pues va derecho a este lugar. Blasfemó a su Señor, blasfemó a su Maestro. Bien, entonces, ¿quiénes más van a ese lugar? La parte más triste de esto es que hay personas que toda su vida creen que van caminando a paso firme hacia el cielo. No, yo voy firme hacia el cielo, voy derechito, voy el camino angosto, ¿verdad? Hacia esa ciudad voy. ¿Verdad? Voy derechito a la Nueva Jerusalén, hacia allá voy, yo voy al cielo, voy firme. Pero no se han dado cuenta que realmente siguen por el camino ancho. Piensan que van por el camino angosto, pero todos los mandamientos y doctrinas que están siguiendo son doctrinas de hombres. No es lo que Dios mandó, es lo que hombres han mandado. Y dicen, no, yo voy firme, voy seguro al cielo, seguro. Fíjese lo que dice la Escritura. Y esto me causa mucho coraje. Y le voy a decir por qué, mire. Dice ya en Mateo capítulo
Se me fue la cita. Sí, es el Mateo, donde le dice, estoy tratando de recordarla, se me cruzaron las citas. Donde dice el Señor, le dice, yo te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, ni la misma muerte puede contra mi reino, contra mi iglesia, contra mi cuerpo. ¿Es Mateo 6:18? ¿Estoy mal? Corríjanme si estoy mal, porque tengo ahorita todas las citas vueltas locas en mi cabeza. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Ahora, Satanás sabía que no podía destruir a la iglesia del Señor, ¿verdad? No podía. Tampoco puede destruir la palabra del Señor. Está escrita en la Biblia: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, la Unión Soviética se encargó empecinadamente de destruir las Biblias, y las Biblias seguían existiendo en la Unión Soviética. No hay manera. Si Dios prometió que va a existir la Biblia, su palabra va a existir siempre. Si Dios prometió que no, nadie, ni la misma muerte puede destruir su iglesia, ni la misma muerte la va a poder destruir. Entonces Satanás sabe esto. Satanás entiende que él no puede destruir a la iglesia, porque Dios la estableció. Ahora, ¿qué sí puede hacer Satanás? Bueno, como no puedo destruir la iglesia verdadera, entonces voy a crear copias, muchas copias, y les voy a decir a la gente: miren, hay muchas opciones, escojan la que mejor les guste a ustedes. Hay muchas iglesias, hay muchas creencias, escojan, hay para escoger, hay de todos los gustos, de todos los colores, de todos los sabores. De esa manera, Satanás esconde a la iglesia verdadera para que las personas no la miren. Les pone enfrente show, espectáculo, luces, conciertos, campañas de sanidad. Mira, acá si tú vives en borrachera, acá te permiten la borrachera en esta iglesia, ven para acá. Si tú eres homosexual, acá puedes ser homosexual y aún vivir siendo homosexual e ir al cielo, ven para acá, esta iglesia es para ti. Si quieres ser o vivir en tal o cual pecado, en esta iglesia te aceptan con ese pecado. Si quieres esto, y te pone un menú enorme. ¿Y qué cree que va a hacer la gente? Va a buscar Mateo 16:18. Me faltó un 1. Gracias, hermana María Luisa. Yo dije 6:18. Bueno, me faltó el 1. Le digo que traigo las citas cruzadas en mi mente. Gracias, hermana María Luisa. Mateo 16:18. ¿Qué estaba? Bueno, hizo muchas opciones. No puedo destruir la iglesia, entonces ¿qué hago? Creo muchas iglesias que sean falsas para que la gente no encuentre la iglesia verdadera. En otras palabras, pongo la aguja en medio del pajar, y así van a batallar mucho para encontrarla. Van a batallar para encontrar la iglesia del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque la gente no va y busca en la Biblia y busca la iglesia verdadera. La gente va y busca en la Biblia lo que ella quiere oír, lo que a ella le gusta, y quiere que la Biblia le autorice su manera de vivir pecaminosa. Por eso le digo que muchas personas van caminando pensando: yo voy al cielo, Dios me va a llevar al cielo, yo voy a estar delante de la presencia de mi Señor y le voy a decir todo lo que hice por Él, y Dios me va a decir: qué bueno, eres un siervo excelente, ven al cielo, ya te lo has ganado. Y oh, sorpresa. Nota lo que dice Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor. No basta con decir que yo creo en Cristo. No es suficiente. Es parte de, pero no es el todo. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quién va a entrar en el reino de los cielos, Señor? El que hace. No nada más dice, sino también hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿No ha visto estas personas que dicen: Dios, cuánto amo a mi Señor? Y le ponen, como decimos en México, crema a sus tacos, ¿verdad? En lo que hablan. Amoroso Señor, cuánto te amo, en mi corazón te llevo. Bueno, hasta la voz cambian, ¿verdad? Y uno dice, hasta se le salen las lágrimas a uno de sus palabras tan bonitas que dicen. Pero luego salen de ahí y viven como si su Señor no existiera en sus vidas. Estafan a personas, roban, mienten, maldicen, les son infieles a sus esposas, cometen adulterio. Pues ¿de qué sirve tanta palabrería tan bonita? No basta con decir, hay que hacer también, dice el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora acompáñenme en el siguiente versículo, dice, muchos. ¿Cuántas son las personas que creen que van al cielo? Muchas. Y me van a decir en aquel día del juicio, Señor. Otra vez van a intentar convencer a Dios con palabrería humana. Imagínese usted a qué grado caen. Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre? Exaltándose el cuello, ¿verdad? Aquellos siervos. Sí dice la palabra que cuando hagamos todo lo que Dios nos mandó, siervos inútiles somos. Y estos hombres con palabrería quieren convencer al Señor, al juez en aquel día. Señor, en tu nombre, yo, el que estás viendo aquí frente de ti, yo, en tu nombre, eché fuera demonios. ¿Te fijas? ¡Wow! Me gané el cielo, ¿verdad? En tu nombre hice muchos milagros. En tu nombre tengo las puertas abiertas del cielo, ¿verdad, mi Señor? Y en tu nombre hice muchos milagros. Pero note la respuesta del Señor. Y entonces el Señor les va a decir: nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Cuántas personas son las que creen que van al cielo, pero realmente van caminando por el mismo camino ancho, engañados por la ilusión de Satanás de que están en una iglesia cómoda que a ellos les gusta? Que están siguiendo una doctrina que a ellos les parece la correcta, no la que dice la Biblia, porque no se dan la tarea de buscar en la Biblia, sino la que a ellos les gusta y aceptan porque les solapan su manera de vivir equivocada. Llegar en ese día con palabrerías ante nuestro Dios no va a funcionar. Hablarle con palabras bonitas a nuestro juez en aquel día no va a funcionar. No basta con decir Señor, Señor. Hay que hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. No basta con conocerla, hay que hacerla. Entonces por eso vamos cada domingo a la iglesia, por eso estudiamos la Biblia, por eso usted nos está acompañando en estos videos que estamos estudiando, para que usted conozca la palabra de Dios y la practique día con día, vaya cambiando su vida día con día, para que aquel día que usted llegue ante el Señor, ¿sabe qué? Usted no va a tener que decir absolutamente nada, porque el Señor lo va a conocer, y el Señor va a decir: ese es de los míos. ¿Recuerda que dice? El que me confesare, yo también le confesaré. Usted no va a tener que decir estas palabrerías de estos hombres. El Señor lo conoce a usted y le va a decir: Él es de mis ovejas, Él es de los míos, Padre. Él viene al reino. Ustedes pásenle, como recuerdan, a las ovejas. Venid benditos de mi Padre, yo los conozco a ustedes. Ustedes no tienen que decir nada. Yo sé quiénes son ustedes. Porque ustedes no nomás decían, ustedes lo hicieron. Ustedes aprendieron la palabra y lo obedecieron. No como estos hombres que me quieren otra vez halagar para que yo los deje entrar al cielo. No funciona así. ¿Y cuántos son esas personas? Muchos. No son poquitos, son muchos. Así es que si usted dice: es que en mi iglesia somos 5,000, pregúntese: ¿y esos 5,000 están haciendo la voluntad de Dios? Porque si no, y están haciendo los que a ustedes les agrada nada más, no lo que su Señor mandó, o nuestro Señor mandó, entonces están en esta posición. Señor, pero yo ayudé a los pobres. Señor, pero yo sané. Pero Señor, si yo oré, si yo hice, si yo esto. Sí, pero yo no te mandé a andar sacando demonios. Yo no te di la autorización a ti de andar sacando demonios, de andar haciendo campañas de milagros. Si tú no tienes poder milagroso, esos fueron los apóstoles y solamente aquellos que les impusieron las manos. ¿No lo leíste en las Escrituras? ¿No lo leíste en mi palabra? ¿En el manual que te dejé? No vengas ahora con palabrerías. Por no hacer lo que Dios manda, también vamos camino a ese lugar de tormento. Y lo más triste es que son muchos. Dice la Escritura, muchos que se dicen ser cristianos, pero nomás lo dicen porque no están obedeciendo lo que Dios mandó. Mateo capítulo 24, versículos 48 al 51. Note cómo dice la Escritura. Habla de dos siervos en estos pasajes. Pero vamos a enfocarnos no en el siervo bueno, porque en el siervo bueno dice que cuando venga su Señor al siervo bueno lo va a encontrar haciendo lo que debe hacer, portándose bien. Entonces el siervo bueno no hay problema con él, porque él cree que Cristo puede venir en cualquier momento. El siervo bueno mantiene su santidad cada día porque sabe que quizás ese día sea su último sobre la tierra, o quizás ese día es cuando venga el Señor a hacer su juicio en las nubes. Por eso cada día cumple con la voluntad de su Señor. Pero el siervo infiel o el siervo malo, fíjese lo que dice la Escritura. Ahora, siervo malo, recuerde, ambos eran siervos. Ambos decían servir al mismo Señor. ¿Ok? Al mismo Dios. Uno bueno y uno malo. Uno cumplía, no nada más decía, sino también cumplía. Aunque viera a su Señor o no lo viera, él cumplía con su tarea. Era honesto con su Señor. El otro no miraba a su Señor y decía: no lo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Dice Mateo 24, 48, 51. Pero si aquel siervo malo
que también servía al mismo Señor, en este caso el Señor es Dios, dijera en su corazón, mi Señor tarda mucho en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, a andar de pleitista, ¿verdad? Y comenzaré a comer y a beber con los borrachos, a andar en lugares indebidos. Por eso muchas veces les pregunto a mis hermanos, si Cristo viniera por segunda vez y lo encontrara usted en ese lugar que usted visitó, ¿cree que iría al cielo? Si Dios viniera por segunda vez y lo encontrara haciendo lo que usted hizo ese día que usted me dice lo que hizo, ¿cree que usted iría al cielo? ¿Cree que Dios se lo aplaudiría? ¿O sería considerado como este siervo? Dice, y comenzará a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el señor de aquel siervo. Era señor de ambos siervos, pero un siervo era bueno y su señor se despreocupaba porque sabía que era honesto, sabía que él hacía su voluntad, pero el otro siervo era rebelde. No miraba a su señor y dijo, yo voy a hacer lo que a mí me place. Dice, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y no le va a venir a dar una recompensa. Dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Nota la descripción? ¿Sabe por qué dice hipócritas? Porque ambos eran siervos. Siervos significa ambos servían, eran cristianos, se decían ser cristianos y servir al mismo Señor, al mismo Dios. Pero cuando venga Jesús, a unos cristianos los va a encontrar haciendo la voluntad, lo que Él les ordenó. Con ellos no hay problema, no hay ningún problema. Pero va a venir a la hora que no esperan y va a encontrar al otro tipo de personas, que es el siervo malo, haciendo lo que a él le gusta, no lo que su Señor le pidió. Y le va a decir, Señor, pero yo soy cristiano también me bauticé. Sí, pero no estás haciendo lo que yo te pedí. Estás haciendo lo que tú quieres. Dice, entonces lo castigará duramente y lo pondrá aparte con los hipócritas. ¿Sabe por qué hipócritas? Porque te dices ser cristiano. Dices de palabra, pero no eres cristiano de corazón, de hechos. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes más están en el infierno? Los que sirven a Dios a su manera y no como Dios manda. ¿Quiénes más estarán en el infierno? Hoy quiero que se quede conmigo. Si la computadora me regaña y me dice, son las 8, quédese conmigo. Quiero acabar ya este tema hoy, ¿ok? Espero que me tenga paciencia y que lo encuentre interesante y que no esté roncando y que nomás cuando diga amén se despierte y diga amén, ¿verdad? No supone de qué hablamos, estuvo dormido toda la clase. No, esté atento, que se esté atento, despierto, porque ya vamos a acabar con este tema, ¿ok? ¿Quiénes más estarán en el infierno? Bueno, pues creo que se sobreentiende, pero como quiera hay que decirlo. Juan capítulo 3, versículo 16, dice el pasaje típico que usted lo encuentra en todos los bumpers de los carros, en playeras, en cachuchas, en vasos, en termos, en miles de lugares. Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sin embargo tenga vida eterna. Ahora, ¿quiénes van a estar en el infierno? Van a estar en el infierno todos aquellos que no creyeron en Cristo. Lo dice, en el 16 dice que Dios nos ama y no quiere que vayamos allá, sino que tengamos vida eterna. Pero no en el 18, ahí abajito, brinca el 17 y luego 18. Luego, después de Juan 3:16. Dice Juan 3:18. El que en él cree, mire, ya veía la computadora, ya me regañó, son las 8. Espérese conmigo, no se me vaya. El que en él cree, en Cristo, ¿por qué? Porque lo dijo Juan 3:16. No es condenado, no hay castigo para él si en él cree y obviamente hace lo que él manda. Pero el que no cree, desde este momento le digo, mi amigo, que si usted está en esta condición sin creer en el evangelio y aceptarlo, en este momento si usted muere ya está condenado. Y no porque lo digo yo, léalo. Pero el que no cree ya, desde este momento, su situación es condenación eterna. A menos de que usted crea en Cristo como su Señor, obedezca el evangelio para que usted sea salvo y venga a la vida eterna. Pero si usted no hace nada y no cree en Cristo, su condición desde ahorita, antes de morir, ya ha sido condenado. Vuelvo a recalcar, únicamente usted puede cambiar esa condición si obedece el evangelio. Y si es bautizado para el perdón de sus pecados y luego, obviamente, después del bautismo ser fiel hasta la muerte.
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso ya ha sido esa persona condenada. Todas las personas que no han obedecido el evangelio hoy en el mundo, en este momento su condición están condenados. La única manera que pueden cambiar esa condición es obedeciendo el evangelio, creyendo en el mensaje del unigénito Hijo de Dios, que es el evangelio. Y al obedecer el evangelio, lo obedecemos a través del bautismo para poder ser salvos. Si usted no obedece el evangelio, usted en este momento, así en su condición en la que está ahorita, es condenación. Tiene un lugarcito apartado ya en el infierno. Espero que no le guste ese lugar y que usted quiera cambiar ese lugar en el infierno por mejor un lugar en el cielo. Eso es lo que yo deseo de corazón para usted. Ahora, no nos engañemos, hermanos. Quédese conmigo, no se me vaya, no se me duerma tampoco. Si le da sueño, sírvase más café, échele más café ahí a su taza, agarre otro panecito para que el azúcar lo haga despertar, pero no se me vaya, no se me duerma. Ya vamos a acabar, ¿ok? No hay que engañarnos, porque, mire, muchas personas siguen engañándose hoy en día, diciendo, no, pero yo soy bueno, yo creo, error. Yo creo. Y si vamos al yo creo una cosa, usted cree otra cosa, el otro cree otra cosa. Hay miles de creos. La pregunta es, ¿qué Dios pidió que hiciéramos? No, ¿qué cree usted? Y el yo creo es, yo creo que Dios va a ser bueno conmigo aquel día y me va a decir, pobrecito, no te voy a mandar al infierno. Mira, tienes la cara tan bonita, mira los ojitos tan tristes, no llores, te voy a mandar al cielo. No, mi hermano, no se equivoque. Mi amigo, no se equivoque. No es así. Dios es un Dios justo y va a dar a cada uno lo que cada uno merece. Mire, si no perdonó ni a los ángeles que pecaron, ¿usted espera que Dios lo perdone sin hacer a usted nada, sin obedecer lo que Él mandó? Sí, es precisamente por eso que Satanás y sus ángeles van al infierno, por desobedecer lo que Dios mandó hacer. ¿Y usted espera que Dios lo vaya a perdonar si no perdonó a Satanás, que era un ser espiritual de muchísima más fuerza, potencia y luz que usted y yo? Una creación más alta de Dios que la que somos usted y yo, y no los perdonó. ¿Y usted pretende que Dios lo va a perdonar sin hacer nada? Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y lo dice como ejemplo. Porque si Dios no perdonó, subráyelo, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los va a arrojar al infierno y los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al día del juicio, ¿qué esperamos usted y yo? Decía un hermano, ¿qué esperamos usted y yo, simple mortal? Decía el hermano, ¿verdad? Si somos unos simples mortales, somos polvo andando, decía otro hermano, no somos más que polvo caminando. ¿Y quiere que Dios lo perdone si no perdonó a los ángeles cuando pecaron? ¿Usted cree que lo va a perdonar a usted si no obedece lo que Él manda? ¿Si no toma su segunda oportunidad que Dios le da? No nos engañemos, mi hermano, mi amigo. Si Dios no perdonó a los ángeles, a nosotros tampoco si no hacemos su voluntad. Hebreos, capítulo 2, versículos 1 al 3. Por tanto es necesario que con más diligencia, más nos apresuremos, más rápidamente, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos o que fallemos. Dice la Escritura, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión o toda falta y todo pecado o desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo? Hace la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo nosotros escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si Dios no perdonó a los ángeles, y usted que descuidó su salvación, piensa que Dios en aquel día va a decir, ay, sí, pobrecito, mira, estás llorando, ay, no, te voy a mandar. No, mi hermano, no se equivoque, no, mi amigo. Dios es justo y va a dar a cada uno lo que cada uno merece. Si no lo hizo con los ángeles, que son seres espirituales superiores a nosotros, ¿cree que lo vaya a hacer con usted? Si no obedece la voluntad de Dios, ¿cómo escaparemos de esa ira de Dios si descuidamos ese regalo tan enorme, esa oportunidad tan grande que Dios nos dio? La cual, habiendo sido anunciada primeramente el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo piensa usted escapar?
de ese juicio? ¿Cómo piensa usted salir bien librado si no hizo la voluntad de Dios? No todo, Mateo 7:21 en adelante, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor pagará a cada uno lo que cada uno merece, conforme a nuestras obras. Es seria esta parte y quiero terminar ya aquí. Este es el último pasaje, aquí acabamos ya el tema del infierno. Quiero que apunte este pasaje y lo reflexione una y otra vez en su corazón, en su mente, lo analice. Hay dos lugares. El siguiente lugar que hemos de estudiar es el cielo, pero ya estudiamos el lugar que se advierte más en las Escrituras, el lugar donde Dios no nos quiere mandar, que es el infierno. Usted puede decidir a dónde va a pasar su eternidad, en el cielo o en el infierno. Es decisión suya. Pero algo es cierto, Dios es justo, y justo significa darle a cada uno lo que cada uno merece. Al siervo fiel le dio recompensa. Al siervo malo, injusto, que hizo lo que él quiso, le dio castigo y lo lanzó afuera, a las tinieblas de afuera, el castigo eterno. ¿Quién quiere ser usted? ¿Alguien que nomás dice ser cristiano, creer en Dios, pero nunca hace lo que Cristo manda? ¿A dónde quiere ir? Romanos capítulo 2, versículos 5 al 9. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Vuelvo a leerlo. ¿Quién es el culpable de nuestro destino eterno? Usted mismo. Yo mismo. Pero por tu dureza y por tu corazón que no se arrepintió, no quiso cambiar de camino, no quiso hacer la voluntad de Dios, quiso ir como todo mundo vivía, como todo mundo hacía. Lo único que estás atesorando, estás amontonando para ti mismo es ira o el enojo de Dios contra ti. Para el día de la ira y de la revelación de, note la palabra, del justo juicio de Dios. Yo le pregunto a usted, un asesino cuando está enfrente del juez siendo juzgado y es hallado culpable de homicidio, ¿le valen de algo sus lágrimas? ¿Le valen de algo pedir perdón? ¿Le valen ya de algo decir que se arrepiente y que no lo va a volver a hacer? Ya es muy tarde. El juicio se ha emitido contra él. Sin embargo, Dios nos da una oportunidad, y a usted y a mí, y podemos cambiar ese corazón y hacer que se arrepienta nuestro corazón de lo que hemos hecho, para no atesorar ira de parte de Dios hacia nosotros en ese día del juicio de Dios. Sigamos leyendo, dice, el cual, Dios, hablando de Dios, Dios pagará a cada uno de nosotros, conforme a sus obras. A unos les va a dar vida eterna. ¿A quiénes les va a dar vida eterna? En ese justo juicio de Dios, les va a dar vida eterna a todos aquellos siervos fieles, a todos aquellos cristianos que no nada más decían ser cristianos, sino que hicieron la voluntad de Dios, a los que perseveraban cada día en hacer lo que Dios les mandó, hacer el bien, buscando gloria. Por eso se portaban bien, porque querían ir a la gloria de Dios, porque querían honra de parte de Dios, no enojo y castigo de parte de Dios, porque querían inmortalidad, querían vida eterna. Por eso cada día se esforzaban en ser mejores. Pero, aquí viene el pero. Pero como Dios es justo y da a cada uno, ser justo es darle a cada uno lo que cada uno merece, y su corazón usted lo endureció, y usted nunca se arrepintió, y usted nunca hizo la voluntad de Dios, entonces para usted habrá ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Nunca obedecieron lo que Dios mandó, sino que obedecen a la injusticia, a lo que los hombres injustos mandaron hacer. A ellos se les va a dar tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. No importa si eres judío,
y no importa si eres griego. Termino con esta pregunta. ¿En cuál de los dos lugares que habla la Biblia quiere pasar usted su eternidad? ¿Qué quiere que Dios le diga aquel día que esté usted solo? Porque déjeme decirle algo. Decían muchas personas allá en México, en bola o en grupo somos muy valientes, pero agárrelo solo y verá cómo es un cobarde. Bueno, en ese día no va a estar usted con sus amistades, en las cuales sienta apoyo. Sus amistades también van a estar temblando delante de la presencia de Dios, junto con usted. Pero usted va a pasar solo, cara a cara con su Creador, cara a cara con su Señor. Aunque no lo haya reconocido como su Señor, es su Señor, es su Creador. Y le va a tener que dar cuentas. ¿Qué quiere que le diga a Dios en esos días? En ese día en especial a usted. ¿Quiere que le diga, venid benditos de mi Padre? ¿Quiere que le diga, bien, buen siervo y fiel? ¿Quiere que le diga, ven, hereda la vida eterna? Porque hiciste cada día, te esforzaste en hacer lo bueno, porque buscaste honra, gloria y inmortalidad, porque fuiste un siervo fiel y diligente, porque no fuiste cobarde a pesar de que se burlaban de ti por ser cristiano. Ven, qué bonito va a ser una recompensa a todo su trabajo y todo su esfuerzo que puso en esta vida para ganarse la vida eterna. Y no que se la gane, porque Dios no la regala, sino que usted puso de su parte para no perderse nuevamente, sino para mantenerse constante en las cosas de Dios. ¿O prefiere la segunda opción? No hacer nada y que Dios esté sumamente enojado y cada día que usted vivía más desordenadamente le añadía un poco más a las palabras que Dios le va a decir en aquel día y vuelve a vivir mal y Dios le añade otra vez, atesora para sí mismo ira para ese día. Y que Dios, como Dios es justo, le va a decir, pues tú no vas a la vida eterna. Para ti hay tribulación y angustia porque hiciste lo malo, porque nunca fuiste justo, porque decías ser cristiano pero no cumplías la voluntad de Dios. Apártate de mí. Qué triste será que nos diga, en vez de decirnos, venid benditos, que nos diga, apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero al final de cuentas, eso lo decide usted. ¿Dónde quiere pasar usted su eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Espero que hayamos entendido este tema y le animo en el nombre del Señor que busque una iglesia de Cristo en su área, que entregue su vida a Cristo, que le reconozca y le confiese como su Señor y Salvador una vez y mucho durante el resto de su vida, que cambie, se arrepienta, cambie de vida, que se bautice para el perdón de sus pecados, para obedecer el Evangelio y después ser fiel hasta el punto de dar su vida por su Señor. Y Dios, Cristo, nuestro Señor, nos dará personalmente la corona de la vida. No nos dejará ir a ese lugar llamado infierno, nos dará una corona para entrar a las mansiones eternas. Nuevamente, ¿dónde quiere pasar usted su eternidad? Le animo en el nombre del Señor a que reflexione y piense en lo que hemos estudiado y arregle su situación delante de Dios. Arréglela, porque es eterna y esta vida nada más es temporal y no sabemos cuándo se va a acabar la oportunidad para nosotros. Mire, le comentaba y termino con esta anécdota. Una vez hablando con una persona decía, pero es que como la persona va a estar en el infierno y Dios no le dio la oportunidad, venían cruzando la frontera por el desierto y se perdieron y en ese momento se quiso arrepentir para que Dios lo llevara al cielo y no hay agua para ser bautizado, ¿a poco se va a ir al infierno? Y yo le preguntaba a esta persona, ¿y qué acaso no cruzaron un río? ¿Por qué hasta que se vio en la situación de la muerte quiere entregar su vida a Cristo? ¿No tuvo muchas oportunidades antes en su vida? ¿Nunca nadie le habló del Evangelio? ¿Nunca nadie le habló de Cristo y del sacrificio que hizo por él? ¿No vio una iglesia en la cual llegar a preguntar y a investigar y a estudiar la palabra de Dios y buscar su verdad? ¿No tenía una Biblia en su casa? ¿Por qué hasta el último momento? Oportunidad tuvo. Y ahorita usted nos está escuchando y Dios le está dando la oportunidad. Si usted no obedece y Dios no lo quiere y de verdad que no lo deseo, y oro porque Dios le dé mucho tiempo para que usted reflexione y obedezca. Pero si usted
se le acaba el tiempo, o nuestro Señor viene en las nubes hoy o mañana, y usted no obedeció, quizás en ese momento quiera obedecer y ya va a ser muy tarde. Dios le va a decir, ¿te acuerdas que lo escuchaste? ¿Te acuerdas que lo oíste? El mensaje. No lo obedeciste, oportunidad tuviste y no quisiste obedecer. Entonces no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, que siempre dejamos las cosas para después. No lo deje para después, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Acérquese a una iglesia, acérquese y busque la salvación. Bien, terminamos con este tema. Ya me pasé mucho tiempo, pero quería terminarlo el día de hoy. Ya llevo 1:16. Gracias por quedarse conmigo, gracias por acompañarnos. Bueno. Es parte de otro tema, pero bueno, lo voy a mencionar porque piden que lo mencione. En Hebreos capítulo 10, versículos 25 al 27, antes de decir de pecar voluntariamente, de lo que está hablando, una de las cosas por las cuales podemos pecar voluntariamente también es dejar de congregarnos cuando podemos congregarnos. El domingo es el día del Señor y por eso tenemos que apartarlo para nuestro Señor. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más que veis que aquel día se acerca. Dice el 26, porque si pecaremos voluntariamente, que fue el que explicamos ayer, dejar de congregarnos, pues es otra forma de pecar voluntariamente delante de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con dejar de congregarnos. Obviamente nos congregamos de la forma que podemos aquí. Estamos todos juntos a la misma hora, conectados en el mismo estudio, los domingos desde nuestros hogares juntos. Si su familia es cristiana, se junta en su hogar y nos conectamos todos en línea para dedicarle ese día al Señor desde nuestro hogar. Pero cuando vuelva y haya la oportunidad de congregarnos, no vamos a continuar con los servicios de adoraciones desde la casa, sino ya hay la oportunidad y ya podemos estar congregados. Entonces va a haber que ir a congregarnos porque ya la iglesia se está congregando. Bien, como les digo, parte de otro tema, pero nada más me pidieron que lo leyera. No sé si tengan anuncios que dar a conocer a la congregación. No veo aquí, nada más saludos a todos nuestros hermanos que siempre se conectan con nosotros. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿cómo pensamos que nos perdonará a nosotros? Pues sí, si no perdonó a su pueblo especial, a los judíos, pues ¿qué esperamos nosotros, verdad? Que somos injertados, dice la palabra de Dios, somos gentiles, que se nos dio el privilegio de poder ser injertados, no éramos las ramas naturales. Si no los perdonó a los judíos, que eran su pueblo especial, pues ¿qué esperamos nosotros que hemos sido injertados? Pero mucho más allá, yendo más arriba en cuanto a judíos y gentiles, pues si no perdonó a los ángeles que están sobre judíos y gentiles, pues ¿qué esperamos nosotros también? ¿Algún otro comentario? Es como por cobardes no aceptaron a Cristo. Sí, también. También por tener miedo al que dirán y no aceptar a Cristo, pues es otra forma de cobardía. Claro que sí tuvieron miedo, sí, todos tenemos miedo, a nadie nos gusta el sufrimiento ni morir, pero el valiente es el que se sobrepone a ese miedo, ¿verdad? No el que no siente miedo, porque muchos piensan, es valiente, no siente miedo. No, es valiente, los valientes sienten miedo, pero se sobreponen a ese miedo que sienten. Todavía hay persecución, son perseguidos. Podemos ser como Pedro, queremos seguir al Señor de lejos y lo negamos, ¿sí? No hay que ser como Pedro. Hace poco incendiaron los lugares de reunión en la India, sí, el plan de este grupo era incendiar 20 congregaciones, 20 edificios donde se reunían iglesias y matar en ese mismo tiempo que se habían propuesto ellos a cerca de 2,000 cristianos. La meta era destruir 20 lugares de adoración y matar a 200 cristianos. Muy claro, muy buena explicación. Gracias, hermanas. Hacemos lo que podemos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Mateo 16:18. Gracias por las citas. Unos ojos y un oído. El yo creo no salva. Sí, el yo creo no salva. Creo que no. Bueno, gracias, sí. Que Dios me siga dando
el privilegio de poder seguir explicando su palabra y ser un siervo inútil, como dice la palabra. Cuando hagamos todo lo que Dios nos mandó, pues hay que considerarnos como siervos inútiles, ¿verdad? Porque lo que se nos mandó a hacer, eso hicimos. Entonces hay que cumplir simplemente con lo que Dios nos manda a hacer. Por Sonia, ok, hay que seguir orando por Sonia. Y por Josie, no sé si se pronuncia así, pero que sí, que es la hija de mi prima Karen en Houston. Mañana va a tener un examen en Children's, en el hospital en Houston. Así es, para que todo salga bien y que sea todo para bien de su salud, ¿verdad? Y nuevamente agradeciendo a Dios por todas aquellas súplicas que le hemos hecho y que nos ha respondido favorablemente. Bien, nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, con la clase de los Efesios, y el viernes, primero Dios, si Dios permite y nos da vida y salud, iniciamos con el tema del cielo. Sé que el tema del cielo es más bonito y es más agradable y pinta más sonrisas en nuestros labios, en nuestra boca, en nuestro rostro, pero hay que conocer ambas partes, no nada más la parte bonita, también hay que conocer la parte seria de Dios. ¿Ok? Tiene 3 añitos. Muy bien, muy bien. Vamos a orar por Josie. Creo que así se pronuncia. Espero estarlo pronunciando bien. Bien, vamos a hacer una oración. Acompáñame en la oración y así quedamos despedidos y nos vemos Dios mediante el día de mañana a las 7. Señor y buen Padre que mora en los cielos y en la eternidad, gracias Padre le damos por oír nuestras súplicas, oír nuestros ruegos, Padre, por atender a nuestro llamado y a esas veces que clamamos a usted y que buscamos su ayuda y su socorro en la aflicción y en la necesidad. Le agradecemos, Padre, por escuchar nuestras súplicas y por responderlas de manera favorable. Gracias, Padre, por regresarle la salud a muchas de las personas por las que hemos orado en nuestra lista de peticiones, Señor. Gracias por seguir cuidando de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, de nuestros padres, hermanos, tíos, toda nuestra familia en la carne, Padre. Gracias por cuidar de ellos y por protegerlos. Pero también muchas gracias por proteger a todos nuestros hermanos en Cristo, que también están en necesidad y en aflicción y en enfermedad y en sufrimiento. Señor, sea con ellos y siga viendo por sus necesidades, siga asistiéndoles y dándoles la fuerza para recuperarse de sus cirugías, de su enfermedad, de sus padecimientos que tienen, Padre, diversos. Y rogamos, Padre, por la hija de mi prima Karen en Houston también, que va a tener unos estudios en el hospital, Padre, que todo sea para bien y que pueda ser para mejorar su salud, que usted le dé sabiduría e inteligencia a los doctores para que den el diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado para que pueda recuperar su salud plenamente. Señor, rogamos, Señor, por la iglesia en diferentes lugares del mundo que padece persecución, por nuestros hermanos en Cristo que tienen un corazón valiente, un corazón decidido, un corazón sin dudas en Él, que confían plenamente en usted, Señor, y día a día saben que quizás al día siguiente no se levantarán con vida porque hay muchas personas malas que quieren destruirlos, que quieren callarlos, que quieren detener su palabra, que quieren que su palabra no sea predicada y no llegue a los corazones de las personas, que miran que quizás sus partes económicas, sus vendimias de ídolos se van a caer, sus negocios, sus ofrendas se perderán porque es un nuevo Dios y no necesitan de tantos dioses, de tantos ídolos que adorar, sino solamente a un Dios verdadero, un Dios único que es usted, Padre, y a su Hijo Jesucristo. Que la salvación no se necesita comprar, que no cuesta el bautismo para salvación, que es gratis la salvación, que basta con que nosotros obedezcamos a lo que usted ha pedido que hagamos para obtener la sanidad y la salvación de nuestras almas. Que no necesitamos hacer grandes maltratos a nuestro cuerpo físico ni desprendernos de grandes cantidades de dinero para pagar por un favor de una deidad que está hecha de piedra o de palo, sino basta, Señor, con obedecerle y con amarle y seguir sus mandamientos para tener una puerta amplia con la cual comunicarnos ante usted, ante el Creador de todas las cosas, ante el Creador del universo, el cual es usted, Padre, y nos puede ayudar en nuestra vida y en nuestras situaciones de aflicción. Gracias, Señor, por todo lo que nos da, pero rogamos, Señor, encarecidamente por aquellos nuestros familiares y amigos que no han obedecido su voluntad, que sienten quizás algún temor todavía en su corazón, alguna duda, y no se deciden, Señor, si obedecen
o no obedecen sus mandamientos. Ayúdalos, Padre a entender en su mente y en su corazón que necesitamos estar siempre fieles a usted, que necesitamos de su salvación, que necesitamos tomar ese chaleco salvavidas, que necesitamos tomar esa segunda oportunidad que usted nos da, Padre, y que no se la dio ni a los ángeles que le fallaron delante de su presencia. Ayude a que aquellos nuestros amigos que nos escuchan reflexionen y miren qué tan breve es nuestra vida en este mundo y que estamos de paso, y que tarde o temprano, querramos o no, nos esforcemos o no, todos tendremos que partir y darle cuentas. Un día estaremos cara a cara delante de usted, y ayuda a que a ellos, Padre, se preparen desde este momento para ser parte de las ovejas, para ser bienvenidos, que usted nos muestre una sonrisa en su rostro y que nos diga: yo los conozco, yo sé quiénes son ustedes, porque ustedes no nada más dijeron, sino hicieron, porque ustedes fueron siervos fieles, porque ustedes estuvieron dispuestos inclusive a serme fieles hasta la muerte. Ayúdenos, Padre, a que el miedo no invada nuestro corazón para apartarnos de usted. Somos humanos y a veces las situaciones y los momentos de dificultad, de dolor y de aflicción que pasamos, Satanás los utiliza para causar dudas en nuestra mente y en nuestro corazón y tratar de confundirnos y que nos alejemos de usted, Padre. No permita que eso suceda. Protéjanos, Padre, y llévenos en el hueco de su mano para que la armadura siempre esté puesta y podamos resistir esas acechanzas de Satanás. Gracias, Padre, le damos por todo lo que nos da y también por todo lo que no nos da. Se lo agradecemos y se lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos. Amén. Nos vemos Dios mediante el día de mañana. Cuídense mucho y a las 7 nos vemos primeramente Dios con el estudio de la carta de los Efesios, y el viernes, si Dios lo permite, empezamos con el estudio de el cielo. Gracias por aguantarme media hora más. Gracias por quedarse con nosotros. Dios me lo bendiga. Cuídense mucho.